¿Qué tal familia, amigos, hermanos de Vidanueva para el Mundo, Metepec, Toluca y todos los alrededores? Estamos aquí en las instalaciones de Metepec planeando los últimos detalles de logística para recibirlos a ustedes este próximo domingo 26 de julio. Así es, no sé si han estado al tanto de nuestras redes, pero por fin este domingo, después de 4 meses de cuarentena, tendremos la oportunidad de volver a congregarnos. Así que estamos planeando todo para que ustedes se sientan tranquilos de vuelta a casa. Por supuesto que estaremos manteniendo todos los filtros de seguridad para que ustedes puedan venir con la completa certeza de que no van a correr ni ustedes ni su familia ningún riesgo. Y este domingo vamos a tener 4 servicios, 3 en la mañana y 1 por la tarde, para que podamos distribuir a todas las personas que desean asistir y que no tengamos la saturación o aglomeración que teníamos antes en los horarios habituales. El aforo máximo va a ser del 30%, así que es bien importante que ustedes sepan cuáles son los pasos a seguir si desean asistir el próximo domingo. No puede llegar cualquier persona como Juan por su casa, porque podríamos correr el riesgo de saturar el lugar y la autoridad al momento no lo permite. Entonces, a través de una aplicación que les voy a contar, estamos invitándoles a que ustedes se registren para que adquieran sus boletos de una forma muy sencilla y por supuesto sin costo alguno. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es muy fácil. Pueden entrar a cualquiera de nuestras páginas de Facebook, ya sea la de un servidor, la de Jesse Bermúdez, o a la página oficial de la congregación BNPEM Toluca, y ahí en las últimas 2-3 publicaciones, no sean flojos, luego dicen dónde, mi hermano, échele un poco de ganas y solamente busca ahí en la página principal las últimas 2-3 publicaciones y vas a encontrar el link al que tú le das clic. Te va a enviar a una página donde la anotas inscribirse y ahí vas a poder ver cuáles son los 4 horarios. Y una vez que tú seleccionas el horario de tu preferencia, te va a mandar otra ventana donde tú seleccionas cuántos boletos vas a querer. Si vienes tú solo, con tus hijos, con la suegra para que se arrepienta, con quien sea que tú desees venir a alguno de estos 4 servicios. Algo que es bien importante es que te invitamos a que únicamente selecciones la cantidad de lugares que tú sabes que van a ocupar. Por favor, les pedimos que no anoten lugares de más, puesto que el aforo máximo es del 30% de la capacidad del auditorio, y si tú seleccionas un lugar que no ocupaste, eso significa que estás dejando a una persona sin lugar. Así que únicamente los que van a requerir, mi hermano, no te vayas a apañar más boletos para la reventa. Yo sé que los del Cruz Azul ya están acostumbrados a estas tranzas, pero no lo hagan, por favor. No queremos a nadie allá afuera en el estacionamiento diciendo, llévelo, 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 hermano, el boleto para el tercer servicio va a estar más ungido que el primero, que el segundo, llévelo, llévelo. No, únicamente los que vas a necesitar. Entonces ya pueden registrarse, les invitamos a que se apuren para que no les ganen, para que no les quiten su lugar. Aquí los esperamos el domingo. Voy a estar compartiendo en los 4 servicios un tema especial con todos ustedes y los esperamos con muchísimo gusto. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo de vuelta en casa. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles desde aquí, desde su casa, Vida Nueva para el Mundo. Espero que todos se encuentren muy bien, deseando que todos gocen de buena salud, que todos estén en familia, que todos estén verdaderamente bendecidos por el Señor. Bienvenidos sean a este estudio Poder Inminente, que semana a semana estamos llevando para todos ustedes con mucho cariño y con la dirección del Señor, para poder seguir edificando nuestras vidas, para poder seguir estando delante de la presencia del Señor, siguiendo sus caminos conforme a su palabra. Y pues muchas gracias por su presencia. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Poder Inminente. Esta es la 6ª conferencia de la serie La Verdad. Es una serie que hemos tenido el privilegio de estar compartiendo para todos ustedes a lo largo de esta cuarentena. Y estoy seguro que ha sido de mucha bendición para todos ustedes. Hay un previo que puedo comentarles acerca de esta serie. Hemos dividido esta última parte en el ataque a la verdad. Hoy veremos la parte número 4 y posteriormente veremos el ataque a la verdad
quinta parte. La primera parte, por supuesto, estuvo enfocada a un contexto general de lo que ha sido en estos últimos tiempos el ataque a la verdad, el ataque a las escrituras, el poner en duda todo lo que en este libro maravilloso el Señor nos ha dejado para edificar nuestra vida, el ataque a la verdad, el ataque al señorío de nuestro Padre Celestial Jesucristo y de tantas doctrinas que ha habido últimamente que lejos de llevarnos cada vez más cerca al reino de los cielos, pues lo que está sucediendo es que nos aleja cada vez más, o los aleja cada vez más, dijo otro. Primeramente en esta parte vimos todo lo que eran los ismos, que son todas las corrientes filosóficas, todos los pensamientos humanos que contradicen a lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Vimos cómo cada una de estas corrientes y de estas filosofías ha confundido demasiado a la gente en diversos países, de diversos estratos sociales, a pensadores que, queriendo encontrar la verdad, han optado por encontrar más bien solo mentiras y solo engaño de parte del reino de las tinieblas. La segunda parte se trató acerca de las herejías, que esto también es un ataque a la verdad, y fueron temas bastante fuertes porque habla justamente de todo aquello que nosotros tenemos establecido en la Escritura, pero que a conveniencia de muchas personas, a conveniencia de falsos maestros, de falsos profetas, se ha adecuado para darle a la gente un alimento corrupto, un alimento en mal estado y que por supuesto está en contra de todo lo que la Escritura nos enseña, formando así grupos, formando así células donde se reúnen a estudiar este tipo de doctrinas que son por completo heréticas y que justamente busca el reino de las tinieblas, como las demás estrategias, atacar frontalmente a la verdad que es Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Entonces, hoy iniciaremos con la con la cuarta parte del ataque a la verdad, y es la apostasía. Yo en estas dos partes que vamos a estar analizando muy detenidamente, quiero que nosotros podamos comprender pues tanto el significado de la palabra, tanto en hebreo como en griego, que nos va a dar mucha luz para poder comprender qué es la apostasía y por qué la apostasía es uno de los ataques más fuertes a la verdad. Nos vamos a dar cuenta poco a poco que la apostasía no solamente es el abandonar nuestra fe, no solamente es irnos de la congregación, irnos del lugar de reunión que acostumbrábamos ir solos o con familia o con amigos, no solamente es una vuelta de regreso al mundo, a la carne, a vivir de una manera en la que Dios no le agrada, sino vamos a estar viendo cómo la apostasía tiene mucho que ver evidentemente con la práctica de una fe y cómo incluso es hasta un elemento profético de los últimos tiempos. Entonces, no quiero adelantarme demasiado, nos vamos a ir con mucho cuidado. Nos vamos a ir por partes, pues para poder comprender verdaderamente acerca de este tema que quizás se ha hablado poco, pero que influye mucho dentro de nuestra vida cristiana. Y pues bueno, todo lo que digamos aquí con dirección del Espíritu Santo, glorificando al Padre, atendiendo a su palabra, no es, hermano, hermana, que nos estás viendo a través de las redes sociales, no es un juicio para tu vida, sino todo lo contrario. Dios nos enseña estas cosas tan fuertes, estos estudios tan directos y tan confrontadores de su palabra, no para condenarnos, sino para que nuestra vida pueda alinearse lo mejor posible a la voluntad y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, hermano, hermana, yo te pido que escuches hasta el final de los mensajes, entonces valores el mensaje entero acerca de la apostasía. Ojalá lo podamos hacer en dos partes, pero si es necesario y es dirección del Espíritu Santo, pues el tiempo que nos lleve. La idea es que todos nosotros podamos comprender verdaderamente qué es, que nosotros podamos también comparar con las Escrituras en dónde estamos posicionados dentro de nuestra vida cristiana, porque podemos tener
pensamientos de, bueno, yo no soy un apóstata, yo entro a la iglesia los domingos, yo vengo a congregarme, yo brinco en la alabanza, yo canto, yo diezmo, yo sirvo incluso, y pensamos que eso es una evidencia de que no estamos apostatando, pero te repito, lo vamos a ver con mucho detenimiento. Eso podría ser cierto, pero no forzosamente quiere decir que estamos en el camino del Señor. Y lo vamos a ver, te repito, espera al final del mensaje, antes de que pongamos ahí en los comentarios que bueno, los mensajes tienen carencia de amor, que son de puro juicio y son puras malas noticias, y no, todo lo contrario. El Señor nos da, como te repito, estos temas tan controversiales, tan duros, tan fuertes a veces, no para juzgarnos, sino para indicarnos por dónde debemos de ir, para que nosotros podamos valorar en dónde estamos parados dentro de nuestra vida cristiana. Entonces, sin más vueltas, pues bueno, vamos a entrar al inciso A, acerca de la apostasía, en este sexto tema de la verdad y el ataque a la verdad en su cuarta parte. Bueno, la palabra apostasía viene del griego apostasía, que significa deserción de la verdad. Como te decía en un inicio, nosotros podemos tener la idea de que en nuestra vida cristiana, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos llevando a cabo como congregantes, o en este caso cuando nosotros encendemos el Facebook, el YouTube, la computadora o el teléfono para seguir, lo digo entre comillas, congregándonos a través de estos servicios y a través de estos estudios, creemos que podemos estar haciendo las cosas justo como el Señor nos indica. No estoy diciendo que esté mal, todo lo contrario, es bueno y es verdad. Sin embargo, el seguir los principios de una vida cristiana, la idea de poder nosotros estar viviendo con ciertos aspectos en esta cuarentena más, sobre todo, de bueno, estar estudiando a la distancia, estar atendiendo a cada una de las predicaciones y a cada una de las conferencias que se da a lo largo de la semana por las redes sociales, está bien que nos lleven pues por el camino del Señor, todo eso está muy bien. Sin embargo, nosotros nos vamos a dar cuenta, comparado y entendiendo el original griego de esta palabra, que te repito, es la deserción de la verdad, nos vamos a dar cuenta que existe mucha gente y existen muchos lugares que así como nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios a distancia contigo y estamos tratando de estar en contacto contigo, hay muchas otras personas y muchos otros lugares que también lo están haciendo, pero eso no significa que forzosamente estén compartiendo lo que es la verdad. La apostasía es un sinónimo de confusión. La apostasía también es un sinónimo de inteligencia personal en cuanto a mi vida espiritual. La apostasía también es un sinónimo de vivir una vida espiritual no consagrada como Dios dice, sino como yo considero, sino como a mí me acomoda. Es una labor del reino de las tinieblas que la apostasía esté fluyendo en diversos lugares y con diversas personas, porque es un ataque directo también a la verdad. Todos los ataques a la verdad, todo lo que tiene que ver con la doctrina, que tiene que ser derribada de alguna manera por el reino de las tinieblas, está llena de estrategias, y una de las estrategias justamente es esto, la apostasía, la deserción de la verdad. Esto va más allá, como te decía al inicio, de que solamente alguien ha dejado de congregarse, de que solamente alguien ha dejado de leer las escrituras o ha dejado incluso su vida cristiana para dedicarse una vez más a su vida en el mundo. Va mucho más allá. El ataque a la verdad, la deserción de esta verdad, incluye algo que es fundamental. La verdad se predica en lugares como este y es importante que nosotros sepamos que no todas las personas, tengo que decirlo lamentablemente, no todas las personas aciertan en el mensaje de la verdad. Te decía al inicio, hay personas que buscan filosofías y crean sus propias filosofías y sus propios pensamientos, no fundamentados en las escrituras, sino en su propia inteligencia y en su propia prudencia y en su propia opinión. Eso es un apóstata.
Desertar de la verdad, irse de la verdad, separarse de la verdad es lo que tristemente, tengo que decirlo, se hace de forma cada vez más frecuente y en más lugares. Es algo complicado que nosotros podamos entender hasta dónde nosotros tenemos responsabilidad acerca de esto. Yo he platicado con una gran cantidad de personas acerca de la corresponsabilidad de quien da un mensaje, pero también de quien lo escucha. Y quizá muchas veces no estoy justificando a las personas que han desertado de la verdad y que predican cosas que no sean verdad, no los justifico, pero muchas veces también se predica de esa manera porque la iglesia también, tristemente, todo lo cree. Porque la iglesia también, tristemente, no escudriña las escrituras y entonces todo lo cree. Porque lamentablemente la iglesia no está acostumbrada a leer la Biblia, a estar en comunión con Dios, a tener tiempos de verdadera intimidad con el Padre para que su verdad no sea revelada en las Escrituras. Es lamentable, pero es un hecho. Un ataque a la verdad es desertar de la verdad y enseñar o predicar algo que no es la verdad. Hay una corresponsabilidad, te repito. Es obligación también de la iglesia que estudiemos, que como dijo el apóstol, tomemos lo bueno y desechemos lo malo, pero solamente sabremos cuándo es algo bueno y cuándo es algo malo, cuando nosotros lo que escuchamos, como este mensaje, por ejemplo, lo corroboremos en las Escrituras. Me podrás decir, pero Bruno, me va a llevar muchísimo tiempo. Primero escuchar el mensaje, hacer mi resumen, apuntar lo que Dios me está hablando, apuntar los versículos bíblicos que estamos estudiando, terminar de hacerlo, después sentarme y enfocarme a buscar cada uno de los versículos, buscar las raíces hebreas o griegas de algunas de palabras que no comprendo, comparar diferentes versiones de la escritura, orar al Señor, hacer mi apunte y después y al final de mucha labor saber qué es verdad y qué es mentira. Bueno, en realidad eso estamos llamados a hacer. Sabemos que es algo que lleva tiempo, pero seguir al Señor no es algo que tendría que ser difícil para nosotros. Se supone que nosotros amamos la verdad. Se supone que nosotros amamos las Escrituras. Se supone que a nosotros nos entusiasma abrir este libro y encontrar promesas y encontrar palabras de aliento, de fortaleza, de esperanza. Se supone que para nosotros es algo maravilloso el conocer cada vez más a Dios y a Jesucristo a través de su palabra. Se supone que nosotros anhelamos, como siervo que brama por las aguas, el encontrarnos con el Señor, en que su Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida de una forma poderosa, de una forma que te haga estremecer, que te haga llorar, que te haga hincarte, postrarte, que te haga solamente dar gracias, que te haga levantar las manos, que te haga emocionarte, que te haga sentir amado. Se supone que todo eso es a lo que nosotros buscamos porque amamos a Dios. Lo mismo sucede con el estudio de la palabra. Yo quisiera animarte, hermano, hermana. No sé en qué parte del mundo me escuchas, me ves, pero de verdad quisiera animarte a que lo intentaras, a que sí, toda esa labor de verificar lo que nos enseñan, de verificar en las Escrituras todo aquello que aprendí en este día. Te animo a que lo hagas de una forma correcta, de una forma sistemática. No estamos poniendo en duda todo lo que se predica. Por supuesto que hay personas que no nos alejamos de las Escrituras, que no nos desprendemos de la roca que es Jesucristo, que no estamos inventando preceptos nuevos, profecías nuevas, promesas, que no estamos tergiversando ningún versículo. Lo hacemos por el amor que le tenemos al Señor y por el amor que le tenemos a la iglesia y por supuesto con todo el temor a Dios. Líbranos, Dios, de que en este lugar alguien hable de parte del Señor sin que el Señor se lo indicara.
Hay un juicio muy fuerte según Jeremías 23. Y aunque puede ser tardado, créeme, vas a encontrar a Jesús cada vez más cerca de ti. Y aunque puede ser un poco difícil al inicio, créeme, va a llegar el momento en que tú mismo puedas hacer grandes estudios de un solo versículo. Qué cosa tan maravillosa escudriñar las Escrituras para que nosotros estemos firmes en la verdad. No convertirnos en apóstatas que desertan de la verdad, se separan de la verdad. Porque es más sencillo, porque es lo que tiene más cómoda la iglesia a las personas, y lo digo entre comillas, que según pastorean, para no perder adeptos, para no perder números, para ver siempre las sillas de un lugar llenas. Si tú pudieras ver, este lugar está lleno de sillas en este momento y no hay una sola persona más que en cabina. No se trata de eso. No se trata tampoco de que tú escuches lo que a ti te conviene. Si creemos en la verdad, si creemos en las Escrituras, creemos desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, hasta el punto final de toda la Escritura. No es por partes. No podemos, primeramente, nosotros separarnos, desertar de lo que aquí dice. Y tú tampoco puedes permitir el llenar tu espíritu, el llenar tus oídos espirituales con cosas que no sean la verdad. Pueden sonar muy bonitas, ya lo vimos en la parte de los sismos y de las herejías. Pueden cautivarte al oído, pero al oído carnal. Pueden gustarte. Lo vamos a ver más adelante en la parte B de la apostasía. Cómo somos convenencieros en nuestra vida espiritual muchas veces. Y acudimos y hacemos vida cristiana 2 horas a la semana los domingos, pero lo veremos más adelante. Te repito, la labor de quienes enseñamos y tenemos por la misericordia de Dios el privilegio de compartirte a ti, tiene que ser fundamentada en la verdad. Si nos separamos un poco, estamos siendo apóstatas, aún en este lugar. Me refiero a este púlpito o en el púlpito de tus pastores, de tus líderes, de tu lugar donde te congregas, donde te reúnes. Aún en esos lugares, si la verdad no está establecida en las Escrituras, están apostatando de la verdad, se están apartando de ella, están dando un paso a la izquierda, algunos un paso a la derecha, pero no están hablando lo que el Señor ha pedido que hablemos. Valientes las personas que se atreven a predicar el Evangelio sin cambiarles absolutamente nada. Absolutamente nada. Y te decía muy al inicio, antes de que digas que es un mensaje al cual le falta amor, por favor escucha completo todo, porque el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que aun cuando creemos tener una vida prácticamente en un camino cristiano, muy posiblemente tengamos un pie afuera, o quizá los dos, o estamos entrando y saliendo, o estamos dudando y hablamos de la apostasía y de los apóstatas solo porque han cruzado esa puerta y no han vuelto a nuestro lugar de congregación, a nuestro lugar de reunión. Y no es así. Podemos ser apóstatas cuando nos separamos de la verdad, aún sentado en las sillas, aún en los púlpitos. Y si Dios nos enseña esto, ¿en serio es falta de amor? Todo lo contrario. Dios nos enseña en su palabra que quiere que todo mundo procedamos al arrepentimiento. Y no solamente es en ese arrepentimiento de cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo. Es en nuestra manera de vivir constante, en nuestra manera de comportarnos, en tu lugar de reunión, en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu casa, con tu familia. Ahora que las familias están tanto tiempo unidas, cuánta violencia no hay dentro de los hogares, cuánta intolerancia. Yo no estoy diciendo que sea fácil, no lo es. Pero si nosotros no nos apartamos de la verdad, si nosotros verdaderamente vivimos una vida pisando las huellas de Jesucristo, sabremos que eso y más es posible en el Espíritu. Pasar esas pruebas, soportar todo lo que pareciera insoportable en el Espíritu, eso no tiene ninguna importancia.
Y nos empezamos a sentir de diversas maneras, aun cuando nosotros seguimos una vida cristiana, a nuestro parecer, muy sana. Eso no es falta de amor. El Señor nos confronta porque nos ama, nos disciplina porque nos ama, nos azota porque somos sus hijos. Y lejos de recibir mensajes y poniendo una barrera, debemos de ser abiertos y decir, bueno, Señor, está bien, escucho atento a tus palabras, escucho atenta a tus palabras. ¿Qué hay en mi vida que debo corregir? Estoy seguro que el Señor habla en cada uno de los estudios a tu vida. Estoy seguro que en este estudio de poder inminente estamos convencidos, las personas que formamos parte de él, que tu vida tiene que ser transformada, que tú tienes que vivir en el poder de Dios, que tú puedes operar en cualquier área de tu vida con el respaldo y la autoridad de Jesucristo, con la fortaleza de su Espíritu, con una conciencia que no se desprende de la verdad, que es su palabra. Donde aquí vamos a encontrar todas las estrategias y todas las formas de enfrentarnos a cualquier adversidad de la vida, de la iglesia. Tocaré el tema también de muchos servidores, que sí, seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo, pero que están muchas veces separados de la verdad, porque son empleados, pero no se dan cuenta que están empleados donde se edifica el reino, que son servidores voluntarios y que no se sienten obligados porque pues, al fin que a mí no me pagan, pero no están sirviendo al hombre, están sirviendo a la iglesia del Señor y directamente al Señor. Y somos capaces de rechazar muchas veces los llamados y no hacerlos con la excelencia como es debido. Lo mismo es sentarte en una silla, en la sala de tu casa, en la cocina mientras haces algo rico de comer, en cualquier lado, y ser indiferente a lo que el Señor y el Espíritu Santo tiene para ti en cada conferencia. Eso es desertar de la verdad, abandonar la fe. Quiero que me acompañes por favor a 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y con nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nos damos cuenta que aquí el apóstol nos está hablando de tiempos futuros. Nos damos cuenta que incluye la palabra apostasía, es una de las señales. Por eso te decía muy al inicio que la apostasía incluso es algo profético, es algo que va a tener que suceder. Pero hay una advertencia tan grande de parte de Dios a través del apóstol Pablo para toda la iglesia, que habla justamente de los poderes engañosos. Y si leemos detenidamente, aquí nos vamos a dar cuenta la gran responsabilidad, la gran corresponsabilidad. Guarda esta palabra en tu corazón, hermano y hermana. Corresponsabilidad, tanto de quien te da un mensaje como tú que lo recibes. Escucha esto. En el versículo 2 dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Tú tienes un modo de pensar. Estamos hablando el modo de pensar correcto, porque por supuesto las personas que no siguen las pisadas de Jesucristo, quienes no conocen del Señor, tienen un modo de pensar, y no se está refiriendo a esas personas. No se está refiriendo a las personas que no conocen del Señor y que no cambien su forma de pensar, no. Está hablándole a las personas que conocen del Señor. Les está hablando incluso de los eventos proféticos, del final de los tiempos. Esto no lo recibe el mundo, esto lo recibe la iglesia. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, teniendo en cuenta que es el correcto.
Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Ni por espíritu, dice. La Escritura dice ni por espíritu. Todos los pensamientos que son apóstatas, que han desertado de la verdad, son influenciados por espíritus, y evidentemente no es por el Espíritu Santo. Y si no es un espíritu divino, si no es un espíritu del reino de Dios, es un espíritu del reino de las tinieblas. El consejo de un espíritu para las personas que han desertado de la verdad, que se han convertido en apóstatas aún cuando se siguen congregando, ya lo dejamos claro, es influenciado por espíritus demoníacos, por el reino de las tinieblas. ¿Y qué sucede cuando el reino de las tinieblas, cuando un espíritu inmundo controla los pensamientos y separa de la verdad a la persona que a ti te enseña acerca de las Escrituras? Esa persona habla palabras engañosas. Dice siguiente: ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Después de que el espíritu tiene influencia sobre un predicador, sobre un maestro de la palabra, ese maestro apostatará de la fe, desertará de la verdad cuando predique palabras engañosas. Ni por carta, como si fuera nuestra. Como si fuera nuestra, decía el apóstol. Había una autoridad delegada, por supuesto, por Jesucristo para los apóstoles, y en este caso para Pablo, que él podía tener la seguridad de que a las iglesias y a las regiones a donde él dirigía sus cartas tenían que ser tomadas como ciertas, porque eran influenciadas por el Espíritu Santo, porque estaban en perfecta armonía con las escrituras que ya existían en esa época. La Biblia, por supuesto, no estaba terminada, pero existían todas las escrituras del Antiguo Testamento, las nuevas cartas, los dichos de los apóstoles que él también tuvo la fortuna de conocer. Y era la carta de Pablo una autoridad verdaderamente fuerte para las iglesias y las regiones a quienes les enseñaba la palabra de Dios. Pablo tenía esa autoridad para hablar de sí mismo y no con una falsa humildad. Él se sabía siervo del Señor Jesucristo. De la misma manera, la primera responsabilidad es para quien predica la palabra. De evitar ser parte de esa profecía donde llegará la apostasía para que después se manifieste el anticristo. La apostasía es una herramienta del reino de las tinieblas para preparar el camino del anticristo. Líbrenos el Señor de caer en eso. ¿Te gustaría ser parte de esas estadísticas? Que después de conocer al Señor, a Jesucristo, de recibir su perdón, la vida eterna, de recibir todo su amor, de recibir su presencia en nuestras vidas, de haber recibido su perdón, el espíritu de adopción, por cualquier palabrería que a mí me acomoda, deje todo eso para convertirme en estadística dentro de la apostasía y preparar el camino para la llegada del Espíritu Santo, del anticristo? Esa no es labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo lo contrario. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar y a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo jamás va a hacer que tú pongas un pie a la derecha o a la izquierda. Jamás va a permitir, si tú te enfocas verdaderamente en la guía de su palabra, jamás va a permitir que nosotros seamos apóstatas y desertemos de la verdad.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo no quiero ser parte del camino que prepara la venida del anticristo. Yo no quiero que mi vida, mi tiempo, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, se pierda por causa de la apostasía, por causa de alguien que no me enseña las Escrituras, aun cuando me confronten de una manera dura. Ya no se hace tan pesado estudiar lo que aprendemos, como te dije hace unos momentos, ¿no es así? Ciertamente evitar ahora la otra responsabilidad, la de la iglesia, evitar que seamos parte de la apostasía, implica estudiar lo suficiente para no ser engañados, para saber que todo lo que estamos aprendiendo está aquí, en la palabra de Dios. Que no por culpa de alguien más, sino por mi propia responsabilidad y mi propia apatía al estudiar las Escrituras, yo sea estadística de la apostasía futura. Qué lamentable. Dios no pretende eso. Dios no quiere que nosotros nos apartemos de su verdad, porque es la mejor manera de vivir, hermano y hermana. No importa en dónde vivas, no importa cuál es tu situación social, económica. Me atrevo a decir, y lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, no importa la situación emocional, no importa la situación laboral, no importa la situación, no importa en lo que tú estás pasando. La palabra de Dios siempre tiene algo para cada una de esas situaciones. Acercarnos a Dios y rechazar el ataque a la verdad que está en las Escrituras es algo inherente a los que amamos al Señor. No podemos ser convenencieros. Lo vamos a ver en el inciso B de la apostasía. No podemos ser convenencieros y solo vivir una vida cristiana con lo poco o mucho que a nosotros nos acomode. Es en un 100%, hermano y hermana. Y esta palabra apóstata, apostasía, suena tanto y tanto en nuestros lugares de reunión. Tenemos un concepto tan básico acerca de esto y no nos damos cuenta que muy posiblemente seamos partes de esas estadísticas proféticas. Y eso es algo triste. Es algo que a mí me gustaría y te animo a que reflexiones. No podemos vivir una vida así. No es parte del plan de Dios que nosotros nos separemos de la verdad. No es parte del plan de Dios que nosotros quitemos de nuestra forma de vivir su consejo, su sabiduría. Si nos confronta, gloria a Dios, porque sabemos de qué pie estamos cojeando. Si nos ofende, dijo Jesucristo, ¿esto les ofende? No es porque el Señor quiera ponerte el pie en el cuello. Es que justamente a través de su palabra y de su Espíritu Santo se escudriña nuestro corazón y nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Todo lo oculto, todo lo vergonzoso, dice la Escritura, sale a la luz. Y es mejor ponernos a cuentas con Dios de una vez por todas. Es mejor estar conscientes de que sí, me está doliendo, me está poniendo en evidencia la palabra del Señor, este mensaje, y decirle a Dios, perdóname.
Estaba ciego muy posiblemente, o quizá lo estaba haciendo con toda conciencia, desobedeciendo deliberadamente, siendo un cristiano que vive también en apostasía, que soy hipócrita muchas veces, que tengo una vida cristiana de domingos. Yo platicaba no hace mucho con unos hermanos y yo les decía, debemos de seguir adelante predicando la palabra del Señor, un mensaje aquí, un mensaje allá, reuniéndonos en las redes sociales, en todas estas plataformas donde te conectas con muchas personas al mismo tiempo, preocupados por muchas personas de la iglesia. No sé si este sea tu caso, pero si es tu caso, escucha esto. Todos los lugares están cerrados de reunión. Todos los lugares en donde nosotros solíamos congregarnos están cerrados. Te repito, si pudieras ver este lugar es completamente vacío. Todo está cerrado. Pero quienes estamos firmes en la verdad, quienes nos consideramos estando sólidos en la palabra del Señor, en la presencia del Señor en todo momento, buscándolo de manera más intensa en esta cuarentena, estamos fortalecidos en Él. Y sé que podemos hacerlo mejor, quizá no basta. Y no te lo digo con soberbia, estamos delante de la presencia del Señor, tú y yo en este momento, y conoce nuestros corazones. Pero es tan preocupante ver a cuánta gente cristiana de domingo, cuánta gente cristiana de 2 horas a la semana, cuánta gente que cree que está siendo seguidor de Jesucristo, se le cerraron las puertas. No ha podido seguir con esa aparente vida cristiana porque ahora ni siquiera el lugar donde se reunía 2 horas a la semana está abierto. Se han quedado a la deriva. Si tú eres uno de esos, esto yo no te lo digo con juicio, te lo digo con mucho cariño y con mucho amor de parte del Señor. Mucha gente en muchos lugares como este estamos haciendo lo posible para que tú sigas en comunión con el Padre, para que tú no vivas una vida separado de la verdad, que te des cuenta que el lugar de reunión en el que tú te congregas solo los domingos por 2 horas y a veces de mala gana o a veces ni siquiera sabemos qué hacemos aquí y a veces no con la actitud correcta, bueno, ni eso tienes ahora. Te lo digo con mucho cariño, te lo digo con cuidado y con mucho respeto. No estoy trayendo un juicio a tu vida. El Señor quiere que nos demos cuenta en dónde estamos parados. Hermanos nos han escrito de ¿cuándo van a volver a abrir? ¿Cuándo vamos a poder reunirnos? Es que no puedo, ya necesito alabar al Señor. Hermano, hermana, puedes alabarlo en tu cocina, en la sala de tu casa, en el coche, puedes mientras te duchas, no sé, todo tiempo puedes alabar al Señor. Es que necesito escuchar la palabra, es que necesito que me prediquen. Bueno, todos estamos haciendo un gran esfuerzo para que tú sigas escuchando la palabra, pero te da flojera prender el YouTube o prender el Facebook. Bueno, posiblemente no tienes, pero ¿qué crees? Es la única manera en que en estos tiempos puedes hacerlo. Y aunque no tengas, bueno, pues dices, lo saco, lo veo, lo busco, le digo a mi hijo, le digo a mi nieto, le digo a ver quién me ayuda para poder seguir en comunión con el Padre, seguir estudiando, seguir aprendiendo estos misterios tan hermosos de las Escrituras. Necesito escuchar una palabra de fortaleza, de aliento, de consuelo, de esperanza, pero no puedo porque la congre está cerrada. ¿Qué es eso? Eso no es ser una vida, no es llevar una vida espiritual cristiana como es debido. Te lo repito, no te estoy juzgando. Es solo el Señor que nos hace pensar y reflexionar qué estamos haciendo nosotros. Hay una corresponsabilidad. Y entiendo que sea muy padre venir. Y entiendo que sea algo maravilloso escuchar al fabuloso grupo de alabanza usados por el Señor, llevándonos ante su presencia. Es maravilloso escuchar y ver de cerca cómo nuestros pastores cuidan a las ovejas con la palabra del Señor, hacen y siguen la dirección del Espíritu Santo para que tú recibas ese alimento, te puedan estrechar la mano, te puedan bendecir en persona. Pero esto no es físico, hermano y hermana. Esto es 100% espiritual. Tu vida cristiana no debió haber cambiado.
en esta cuarentena. Tu vida cristiana debe ser superior, porque a falta de esto, de lo visible, de lo audible, del lugar de reunión, de las luces, de la gente conocida, de las sillas, de los edecanes, ahora solo tenemos lo espiritual. Y eso es lo que debemos de cultivar más y más. Es la oportunidad perfecta. Estoy seguro que has escuchado esto muchísimas veces desde hace 3 o 4 meses. Es la oportunidad perfecta para tener un encuentro más cercano con el Señor. Lo es. Verdaderamente lo es. Casi concluimos. Acompáñame, por favor, a Primera de Timoteo. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: pero el Espíritu Santo, por supuesto, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una vez más, ¿cómo nos enseña la Escritura? Que hay personas que escuchan espíritus engañadores. Espíritus engañadores. ¿A qué prestamos nuestros oídos? Doctrinas de demonios. Por si no nos había quedado tan claro de lo de Segunda de Tesalonicenses, Pablo se lo vuelve a decir, se lo dice a Timoteo. Esas doctrinas son doctrinas de demonios. Esas doctrinas que hacen que sean apóstatas de la fe, que se hayan separado de la fe, de la verdad, son influencia del reino de las tinieblas, doctrina de demonios. Eso que muchas veces hace que tú te sientas eufórico por la palabra del Señor, lo digo entre comillas, tergiversada, fuera de contexto, que únicamente habla de prosperidad, de que tienes que ser rico, de que tu pobreza es evidencia de tu falta de fe, de que nosotros debemos comportarnos y ser como reyes porque somos superiores a cualquier ser humano, porque venimos de un reino celestial que nos cubre de oro, que nos cubre de diamantes. Cuando tantas tonterías se predican ahora, tanta gente que está en púlpitos apostatando, separándose de la fe verdadera, cuando a ti te hace emocionar de todo eso, estás escuchando demonios. Eso justamente es lo que predica el reino de las tinieblas. Así como hay personas que hablan la escritura, que predican la palabra de Dios, hay una contraparte en el reino de las tinieblas que tristemente ocupa púlpitos. Hay sillas de congregantes que están ocupadas por personas que han prestado oídos a poderes engañosos, a doctrinas de demonios, al reino de las tinieblas, y que una vez más, te repito, preparan el camino para la llegada y la manifestación del anticristo. Lo digo una vez más, ya no es tan difícil estudiar a fondo la escritura, ¿verdad? Ya no me parece tan tedioso escuchar, comparar, buscar el significado de las palabras, buscar una concordancia, orar al Señor, escudriñar la escritura a profundidad. Las horas que me lleve ya no es tan tedioso, ¿verdad? Hay una guerra encarnizada entre el bien y el mal, y el premio es tu mente, tu conciencia, a lo que le prestas oídos. Y lo mismo para las personas que enseñan la palabra de Dios o
quienes no la enseñan, quienes la disfrazan. La palabra apostatar viene del griego afistemi, y uno de sus significados es instigar a la revuelta. Wow. Con esto termino. Vamos a Primera de Juan. Por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 18 y 19. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, personas en contra de Cristo, anticristo. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y escucha lo que dice aquí: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hace mucho tiempo que entendí este versículo, y cada vez que lo leo a mí se me estremece el alma. Apostatarán, se retirarán, instigarán a la revuelta. Se ha manifestado que muchos que aquí estaban o en tu lugar de reunión no eran verdaderamente salvos. Se apartaron de la verdad, y no solo eso, instigaron a la revuelta. No solamente dejaron la verdad, sino que hacen lo posible para convencerlos a todos ustedes, a todos nosotros, de que lo que predican es la verdad. Y se rebelan en contra del conocimiento de Jesucristo. Tantas doctrinas en tantas ciudades, en tantos países, que se han rebelado en contra de Jesús, que se han rebelado en contra de su palabra, teniendo interpretaciones inspiradas por demonios. Esto es serio. Apostatar no solamente es, te repito, salió por esa puerta y ya no regresó. Ahora vive en el mundo como antes. Es una manifestación. El apóstol Juan lo dijo, se manifestó. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido aquí, a pesar del pecado, a pesar del error. Cuando sinceramente alguien se equivoca, cuando sinceramente y quizá de una forma errónea cae en algún lazo de Satanás. Pero se arrepiente, pide perdón, y como la Escritura dice, no permanece postrado. No. Estas personas se manifestaron para darnos cuenta que aún aquí hay quienes formaran parte de esa estadística que tapiza el camino del anticristo. Instigan a la revuelta. Insisten en destronar a Jesucristo como muchas religiones y entronar a ídolos, dioses paganos, egos. Es importante, hermano y hermana, que nosotros analicemos nuestra vida con el poder del Espíritu Santo. Que nos haga entender el Padre si nosotros estamos poniendo, como te decía hace un momento, los pies fuera de su camino. No somos sabios en su totalidad, pero por eso escudriñamos las Escrituras.
No conocemos absolutamente toda la verdad, pero estamos en el proceso de ser cada vez más y mejores hijos de Dios. Aquellos que dan todo por cumplir el propósito del Padre en nuestra vida. Yo te animo no a tener miedo, pero sí temor, ese respeto que Dios merece. A que verdaderamente con este tipo de mensajes nuestra vida no sea juzgada, porque no fue así. Juan 3:17 dice que Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Cómo nos harían salir del error si el error no nos es manifiesto? ¿Cómo sabría que yo estoy equivocado si nadie me lo dice? Y cuando me lo dice Dios, hay algo que debemos de corregir, hermano. Así que yo te animo a que reflexionemos con el Espíritu Santo, por supuesto, en lo profundo de una intimidad con el Señor. ¿Cómo estamos en nuestra vida? Es un buen momento y es un momento a tiempo, antes de que en cualquier momento nosotros seamos llamados a su presencia. Yo te pido que cierres ahí en tu lugar los ojos, que tomes un par de segundos para estar tranquilo, que tú estés consciente de que en este momento vas a ser tú quien hable con el Señor. Padre, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, en qué condición está nuestra vida cristiana. Dios, ayúdame a comprender que tu palabra no fue dejada en mi vida para juicio, sino para salvación. Ayúdame a comprender, Señor, que esto que escucho es por mi bien. Porque yo sé que tú tienes un plan perfecto y hermoso para mí. Señor, yo te pido que ese propósito se cumpla en mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, a cambiar todo aquello que lo esté estorbando. Todo aquello que no sea conforme a tu propósito y tu voluntad. Y en esta hora te digo, Señor, perdóname si he sido apático con la enseñanza de tu palabra. Perdóname, Dios, si no le he dedicado el tiempo que merece a estar en comunión contigo, en oración, en lectura de las Escrituras, en meditación, en estudio. Perdóname, Señor, si mi vida ha sido ejemplo, pero de apostasía. Perdóname, Señor, si no he sido el buen ejemplo que tú deseas que seamos para todos los que nos rodean. Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me revele en mi conciencia, en mi espíritu, si hay algo que debo cambiar. Si hay algo, Señor, a lo que yo estoy aferrado de mi vida pasada, que no he determinado dejar, Señor, dame tú la fuerza, la fortaleza y la determinación de poder hacerlo. No quiero seguir viviendo una vida apática, Señor, indiferente, sino todo lo contrario. Dios, ayúdame a vivir una vida que se apasione por ti, que se apasione por la verdad que está en tu palabra.
Ayúdame, Señor, a encontrar todo lo que yo necesito en ella para instruir a mis hijos, para compartirlo con mi pareja, para vivirlo con mi familia. Ayúdame, Espíritu Santo, a que todo lo que no es conforme a tu voluntad sea separado de mi vida. Y que me des la sabiduría, Señor, para poder hacerlo. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú traigas a mi mente todo aquello que debo de cambiar. Y así con ojos cerrados, entrégaselo al Señor. Señor, no quiero más estas actitudes. No quiero más en mi vida esta tibieza. No quiero más en mi vida esta apariencia, Señor. Quiero vivir conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, sabiendo que encontrando el camino en tu palabra es el camino que me lleva directamente a ti, a tus brazos, a tu fortaleza, a tu consuelo, a tu bendición, Señor. Pero por sobre todas las cosas, a tu presencia. Que esa presencia no sea parte de mí en ningún momento, Señor. Que en todo lo que haga esté consciente de que mis pies están fincados en la roca que es Jesucristo. De que mi mente lleva todo pensamiento cautivo a la voz de Dios, para así poder vivir una vida en libertad, consagrada y por sobre todas las cosas llena de tu verdad. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.